Buenos días, bendiciones y bienvenidos a Radio Ebenecer, la estación que te fortalece. Con ustedes, la hermana Iriselis Cartagena, una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y estoy más que agradecida con el Padre de poder estar una vez más en este espacio y poder traer esta palabra que es alimento de vida, ver alimento para nuestra alma. Y a veces pasamos por procesos y situaciones difíciles en nuestra vida y no hay mejor cosa que poder venir a la palabra del Señor y alimentarnos de ella. Esta es la que nos da las fuerzas y nos levanta cada día para poder continuar caminando bajo la voluntad del Señor. El Señor tiene propósitos con cada uno de nosotros, pero para que ese propósito pueda ser cumplido, nosotros tenemos que ser procesados. Sé que no nos gusta ser procesados, pasar por el fuego, pero es necesario porque es ahí donde el Señor nos va a formar, nos va a capacitar, nos va a dar esa forma que nosotros necesitamos para luego ser lanzados al cumplimiento de esa palabra que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. El Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre para cumplir un propósito aquí en la tierra. Y tenemos que pasar por un proceso para poder alcanzar, ¿verdad?, ese propósito en nuestras vidas. Y como cada mañana siempre nos dirigimos al Padre en oración. Y si tienes una petición, ponla delante del Señor. Si estás pasando por un momento difícil, derrámate hoy en la presencia del Señor. Ve a los pies de Jesús y derrama, ¿verdad?, tu corazón ante Él. Pon esa carga, esa situación delante de Él, que Él te va a dar las fuerzas que necesitas para poder levantarte nuevamente y continuar caminando y poder esperar, ¿verdad?, en el tiempo perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que acompáñenme a orar. Padre Celestial, gracias porque hoy pudimos levantarnos, Señor. El hecho de poder abrir nuestros ojos en la mañana, Señor, es motivo de agradecerte, Padre, porque nos estás regalando un día más de vida. Señor, te pido hoy por cada persona que nos está escuchando a través de la radio, que si está pasando por algún proceso difícil, Padre amado, que en esta hora, Padre, ahí donde se encuentra, pueda sentir tu paz, pueda confiar plenamente en ti. Dale la paciencia, Padre, que necesita para esperar y pueda recibir lo que tú tienes preparado para su vida. Si hay alguien enfermo, Señor, seas tú sanando y quitando toda enfermedad de su cuerpo. Siempre te damos gracias porque aunque no lo vemos, Señor, sabemos que está hecho, Padre amado. Gracias, Señor, por tu amor, por tus cuidados, por tu protección, Señor, porque siempre estás ahí caminando de nuestra mano, Padre amado, porque nos das las fuerzas que necesitamos cada día para poder continuar caminando, Señor, en tu voluntad, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, te damos, Señor, en tu poderoso y bendito nombre. Amén y amén. Ser procesado para cumplir un propósito y destino en Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios en Isaías 49:2. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, por saeta bruñida me guardó en su aljaba. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das en esta mañana. ¿Qué es una saeta? Saeta es una flecha que perfora o atraviesa. Y bruñida significa reluciente, limpio, pero también significa escogido. Qué poderoso saber que cada uno de nosotros somos escogidos del Señor.
Isaías fue escogido y procesado desde el vientre de su madre. Cada uno de nosotros fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Él fue escogido para llevar la palabra profética de Dios a su generación. Cuando habla de espada aguda, habla de la palabra del Señor. Y él fue escogido, ¿verdad?, para llevar esa palabra a su generación por medio de él, el Señor mostraría su gloria. A través, ¿verdad?, de Isaías, el Señor iba a mostrar su gloria. ¿Cómo es procesada esta saeta? ¿Cómo el Señor nos procesa a cada uno de nosotros? La saeta, para ser bruñida, para ser procesada, debe ser primero pasada por fuego hasta alcanzar la punta, el filo y la consistencia adecuada. Luego de ese proceso, esta saeta es guardada en la aljaba del arquero y cuando es el momento preciso y oportuno, el arquero va a lanzar esta saeta, esta flecha al blanco que ya él ha determinado. De esta misma manera, obra el Señor, ¿verdad? De esta misma forma, el Señor obra con nosotros en nuestra vida, nos escoge para ser procesados, luego nos guarda por un tiempo y cuando es el momento preciso, nos lanza a cumplir el propósito que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Dios como arquero no se equivoca, ¿verdad? Él no erra, Él no comete ningún error, Él es perfecto con cada una de sus promesas y actos proféticos sobre nosotros. Posee estos actos, ¿verdad? Estas promesas que Dios hace sobre nuestra vida, posee un poder sorprendente que influye en nuestra vida y nuestro destino. En muchos personajes de la Biblia encontramos estos principios: el llamado, el ser procesados, pasados por el fuego, el tiempo de espera, el aljaba, el día del cumplimiento de Dios, que es cuando son lanzados, ¿verdad?, al blanco determinado. Cada saeta fue hecha con un objetivo único. Las saetas de Dios somos aquellos que Dios llama para penetrar y romper los planes y maquinaciones del enemigo. Cada uno de nosotros somos saetas con un objetivo. El Señor tiene un objetivo para cada uno de nosotros. Así como Dios configuró en cada semilla un género particular, con el tamaño, con la forma y clase de fruto, del mismo modo, Él puso en cada uno de nosotros un diseño particular conforme a su propósito divino. El Señor nos hizo, ¿verdad?, de una manera diferente a cada uno de nosotros porque Él tiene un propósito distinto con cada uno de nosotros y Él nos dio esa forma particular para que podamos cumplir el propósito que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros. La saeta fue procesada con exactitud. Tiene filo y la consistencia correcta para alcanzar la velocidad apropiada hasta llegar al blanco que el arquero ha determinado. Así que nosotros vamos a ser procesados de una manera para que lleguemos a esa forma y esa consistencia correcta que Él quiere, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, para que podamos, ¿verdad?, alcanzar esa velocidad que Dios quiere que nosotros podamos llegar a cumplir ese propósito
que Él tiene con cada uno de nosotros. A cada semilla, Dios le proporcionó el potencial necesario para que cumpla su propósito. Y asimismo, el Señor puso en cada uno la gracia, el favor y el don suficiente para que llegue a ser la persona que Él quiere que seamos para la gloria de su nombre. Qué poderoso es el Señor, ¿verdad? Cómo Él nos prepara, cómo Él nos procesa, pero Él lo hace de una manera tan y tan perfecta que de verdad que hay que darle gracias al Señor, aún en medio de los procesos. Cada uno de nosotros tiene un destino profético. Cada uno de ustedes tiene un destino profético porque Dios nos escogió. Dios te escogió a ti para cumplir un propósito grande aquí en la tierra. Tenemos que creer que nosotros tenemos un propósito en el Señor, que Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros. Y podemos enfrentar grandes batallas y pasar por procesos que no esperamos. De verdad que a veces pasamos por cosas que decimos, Señor, jamás pensé pasar por algo así. Pero el Señor nos va a procesar de una manera que cuando lleguemos al cumplimiento de ese propósito, vamos a decir, Señor, valió la pena. Gracias, porque valió la pena. Nosotros seremos guardados por Dios, ¿verdad? Por un tiempo, porque ya Él tiene planeado ese tiempo especial. Ya una vez Él nos procesa, ¿verdad? Termina ese proceso, Él nos va a guardar por un tiempo especial para producir en nuestra vida algo sobrenatural. Tenemos que creer en eso. Tenemos que agarrarnos de esas promesas del Señor. Dios quitará toda limitación de nuestra vida. Dios va a quitar cualquier cosa que pueda impedir que podamos alcanzar ese propósito que Él ha determinado con cada uno de nosotros. Nuestros pensamientos negativos, nosotros mismos nos limitamos porque pensamos que no podemos. De esto hablaba el pastor el domingo trazado, del llamado y de que cuando Dios nos llama, nos limitamos porque pensamos que no vamos a poder o nos dejamos llevar por lo que la gente nos dice, que no creen en nuestro llamado. Pero si Dios te llamó, el hombre no puede determinar nada en tu vida. Quien te llamó fue Dios, no fue el hombre. Y Dios es fiel a sus promesas. Y Él va a quitar cualquier limitación de tu vida y nos va a preparar para luego entonces lanzarnos con todo el poder al destino glorioso que Él planeó para ti. Muchos nos dirán tal vez que no somos tan buenos para algo, que nos falta mucho o tal vez ven solo los errores que cometemos o nuestro pasado y nuestros fracasos, frustraciones y nos dicen que no tenemos llamado. Pero como dije, quien te llamó fue Dios, no el hombre. Y si Dios llama, el hombre calla. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y no la del hombre. Pues quien nos va a dar la fortaleza y quien nos va a capacitar es el Señor. No podemos vivir nuestra vida bajo la crítica del ser humano, porque nos vamos a estancar y no vamos a poder alcanzar el propósito que Dios tiene con nosotros. Tenemos que aprender a creer y a confiar en el Señor. Yo puedo dar fe de que he pasado por situaciones donde el Señor me ha llamado a hacer algo y lamentablemente he tenido personas a mi alrededor y puedo decir que hasta familia donde dudan del llamado que Dios me ha dado, donde se enfocan más
en el error que yo pude haber cometido en el pasado y decir, es que tú no sirves para eso. Tú no vas a poder. Se enfocan en que todavía tú eres la persona del pasado y no pueden creer que Dios puede restaurar tu vida, que puede levantarte y llevarte a hacer cosas sobrenaturales. Tenemos que cerrar nuestros oídos a esas críticas y a esas palabras que lo único que hacen es detenernos. Vamos a confiar en el Señor. Si el Señor te llamó, el Señor sabe lo que tú cargas. Y tal vez dirás, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Pero en medio de ese proceso y en medio de tu obediencia, porque tenemos que ser obedientes al llamado del Señor. Y en esa obediencia, el Señor te va a dar las herramientas que necesitas para que puedas alcanzar el propósito que Él ha determinado para ti. El Señor no nos va a dar cargas que no podamos llevar. El Señor no te va a dar algo que Él no sabe que tú lo vas a poder hacer. Y si no tienes la habilidad, el Señor te la va a dar. Porque nosotros tenemos dones y talentos que tenemos escondidos, que a veces no sabemos que los tenemos. Y ahí es donde el Señor los va a desarrollar y vas a descubrir que sí tú podías. Y le vas a demostrar a esos que te decían que no, que tú sí puedes. Porque no fueron ellos quienes te llamaron, sino que te llamó Dios. No podemos, ¿verdad? Tenemos que creer que Dios nos escogió también para algo grande en su reino. Tenemos que creer en eso, que nosotros tenemos propósito en el Señor. No podemos dejar que esa opinión de otros nos estanque y nos paralice. El propósito de Dios, ¿verdad? Paralice ese propósito de Dios y mucho menos que esas personas determinen en nuestra vida lo que ya Dios estableció. Si ya Dios estableció algo en tu vida, no va a venir hombre, no va a venir nadie que venga a determinar lo que ya Dios dijo para ti. Tenemos que creer y confiar en Él. Miren, hermano, muchas veces nos enfocamos en lo que vemos, pero es que de eso se trata la fe, en confiar y en creer en lo que no hemos visto. Y la fe es tan poderosa que cuando creemos y declaramos lo que aún no hemos visto, pero lo declaramos por fe, cuando lo vemos podemos testificar, ¿verdad?, de lo grande y poderoso que es el Señor y lo poderosa que es la fe. El Señor nos pide que tengamos fe como un grano de mostaza, es tan poquito y siempre lo repito porque es que se nos olvida que es tan poquito lo que el Señor nos pide, como un grano de mostaza. Y es tan poderosa esa fe en el Señor que podemos alcanzar cosas que jamás imaginamos. Cuando nosotros logremos alcanzar ese propósito, vamos a poder testificar a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esos que no creían en ti van a creer que Dios sí tiene poder, que Dios sí puede restaurar al que estaba abajo, que puede levantar. ¿Cuántas personas y predicadores no vemos hoy día que vivían en la droga, que vivían en el bajo mundo y hoy día pueden dar testimonio del poder de Dios y de lo que Dios ha hecho en sus vidas? Yo puedo dar fe de lo que Dios ha hecho en mi vida y que en un tiempo sí me dejé llevar por lo que la gente decía y me detuve, pero decidí creer en el Señor pese a las circunstancias y a lo que la gente dijera de mí, o lo que la gente pudiera creer de mí. Y puedo dar fe de que he podido ver el cumplimiento de Dios en mi vida, que han pasado años, porque esa es otra. A veces queremos que las cosas pasen rápido, pero pueden pasar muchos años antes de que ese cumplimiento se haga realidad en nuestra vida. Pero sabemos que cuando sea es porque es el momento perfecto y vamos a dar al blanco
que Dios quiere, ese blanco que Dios ha establecido. Nosotros tenemos que pasar por procesos. A veces pasamos por situaciones difíciles y sentimos que Dios como que se ha olvidado de nosotros. Pero Dios dice, tu nombre siempre ha estado en mi memoria. Qué poderoso el Señor. Nosotros siempre estamos en la mente, en el corazón de Dios. Siempre Él no se olvida de nosotros. Aunque pasemos por la tormenta, el Señor está pensando en nosotros. Nadie quiere ser procesado ni pasar por situaciones difíciles. Nadie quiere pasar por eso. Pero muchas veces estos procesos son parte, ¿verdad? Son parte de Dios para que el Señor nos fortalezca nuestra fe. Estos procesos, ¿verdad? Tenemos que pasarlos. Y es ahí donde fortalecemos nuestra fe, porque ahí podemos ver y experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Estos procesos nos forman nuestro carácter. Ese carácter se transforma. Y por difícil que sea el proceso, Dios nunca nos abandona. Dios siempre está allí presente al lado de nosotros. Tenemos que mantenernos en la aljaba, pues es el lugar más seguro. Después de ese proceso, nosotros tenemos que mantenernos en la aljaba tranquilitos, esperando ese momento, porque ese es el lugar más seguro donde Dios nos guarda para el día de nuestra promoción. Tenemos que esperar. Nunca, oigan bien, hermanos, nunca debemos salir de nuestra aljaba antes de tiempo. Nunca. Porque cuando salgas antes de tiempo de lo que Dios determinó, no vas a alcanzar, oigan bien, no vas a alcanzar la altura correcta, ni tendrás la velocidad correcta y no irás nunca por la dirección correcta y nunca vas a pegar al blanco correcto. Si nosotros nos salimos antes de tiempo, no vamos a llegar al propósito que Dios estableció para nosotros, no lo vamos a poder alcanzar. Nosotros hemos cometido grandes errores porque nos salimos de la aljaba de Dios, nos salimos de ese tiempo de espera. Todo te ha salido mal porque salimos de esa aljaba. El Señor nos da una palabra y nos desesperamos porque vemos que no se cumple, porque a veces pasa 1 año, 2 años. Y nos desesperamos y nos salimos. Y nunca vamos a poder entonces ver ese propósito. No vamos a llegar, como dice, con esa velocidad correcta, con esa altura para alcanzar el blanco correcto que Dios tiene para nosotros. Los destinos proféticos que Dios planeó solo son para aquellos que se han convertido en saetas bruñidas. Solamente vas a alcanzar ese destino si pasaste por el proceso y si te mantuviste esperando en la aljaba. Estos destinos, ¿verdad? Se han convertido para aquellos, ¿verdad?, que son en saetas bruñidas y para los apasionados por Dios y para los que lo aman. Si nosotros somos apasionados del Señor y si nosotros lo amamos, vamos a esperar porque nosotros hemos aprendido a confiar en el Señor. Los que aman a Dios y se mantienen en su aljaba se convertirán en saetas bruñidas que serán lanzadas por Dios a una velocidad máxima, a una gran altura. Son saetas que han sido procesadas por el fuego y tienen la capacidad de pegar en el blanco perfecto. En la palabra podemos encontrar
cómo muchos tuvieron, ¿verdad?, que ser procesados y guardados hasta llegar el tiempo de cumplimiento de su propósito. Podemos encontrar un sinnúmero de personajes aquí en la Biblia que tuvieron que esperar años y años y años para poder ver ese cumplimiento de Dios en sus vidas. Y pudiéramos mencionar a muchos, ¿verdad? Pero vamos a mencionar, podemos ver cómo José tuvo que ser procesado y pasado por el fuego cuando estuvo en la cisterna, frente a la mujer de Potifar, cuando estuvo en la cárcel, fue traicionado, ¿verdad?, por sus hermanos, vendido. Y luego tuvo un tiempo de espera. Luego de ese proceso que él tuvo que pasar, tuvo un tiempo de espera en la aljaba de Dios. Y 2 años después de estar ayudando al copero, llegó el día del cumplimiento y fue gobernador de Egipto para la preservación de su nación. Como saetas bruñidas, tenemos que aferrarnos a nuestro propósito en Dios. ¿Y cómo? Creyendo porque ya fue establecido desde el vientre de tu madre, creyendo en ese propósito. Como dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cada uno de nosotros fuimos llamados desde el vientre de nuestra madre. Ya hay un propósito establecido desde el vientre de nuestra madre. Descubriéndolo mediante una relación de fe con el Espíritu. Finalmente, ¿verdad?, cumpliéndolo pese a los vientos y circunstancias contrarias. Así que nosotros tenemos que creer en ese propósito, aferrarnos a ese propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Cuando uno fue llamado para la excelencia y en cada uno hay una fe, ¿verdad?, poderosa, capaz de pasar procesos. Cada uno de nosotros somos llamados para la excelencia del Señor. Y la fe nos va a ayudar para pasar cualquier proceso que estemos pasando. Dios es fiel. Dios es fiel y nunca nos abandona. Él nos guardará hasta ver el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. En esta mañana, si estás siendo procesado, dale la gloria a Dios. Dásela. Porque fuiste escogido para ser lanzado al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Somos saetas bruñidas en su aljaba. Sigan caminando y confiando en la voluntad del Padre para cada uno. Crean que el Señor los está procesando para cumplimiento de su propósito y manténganse guardados en su aljaba para que puedan alcanzar esa velocidad máxima y llegar al blanco que Dios ha establecido para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y no dejen de sintonizar a Radio Ebenecer, la estación que te fortalece. Que tengan una linda mañana.